Rumbo Editorial. Imprescindible leer. Y tal como lo habíamos anunciado, como todos los viernes, Carmen Galuso con nosotros. Buen día, bienvenida, Carmen. Buen viernes, Alejandro, y amigos y amigas de La Mañana en Camino. Y tal como anunciamos también, Carmen hoy no vino sola. Vino acompañada, se puede decir, de dos, ¿no? De Guillermo Lopetegui y de Horacio Quiroga. Casi te diría que de tres. De tres, porque también, hay sí. dos Quirogas. Es verdad, buena observación. La aventura quiroguiana, una navegación vital y literaria, este ensayo literario que mereció que su autor obtuviera el premio Ensayo Literario Inédito del MEC el año pasado. Está con nosotros Guillermo Lopetegui. Buen día, bienvenido, Guillermo. Buen día, y bienvenido a los escuchas acá de la radio. ¿Cómo te va, Alejandro? Bien, muy bien, contento de finalmente recibirte en nuestra casa. Estamos acá. Guillermo, que era un plan que teníamos hace mucho tiempo. Tenés una agente literaria muy interesante, que es tu propia hermana. Ah, bueno, es cierto. que siempre habla con mucha generosidad y mucha admiración de tu trabajo. Bueno, admiración que también recibió por parte del jurado del MEC, el premio literario más importante del Uruguay, podríamos decirlo. Sí, sí. A nadie no puede conmover esto, ¿no? No, para nada. Capaz que la intendencia puede sentirse un poquito afectada por los premios, pero igual tanto da a uno de los 2-3 premios más importantes del año. Yo diría, para mí es el más importante. Y después andamos por ahí, ¿no? Fenómeno, cabeza a cabeza con el de la intendencia. Bien, y en ese contexto, ¿cómo llega el vínculo entre esta obra literaria en el género ensayo y la propia Rumbo Editorial? Bueno, esta vez llega por un puente de amigos. Sí, de amigos, claro. Sí, llega por una gran amiga y colega que es Marta Estigarribia, es autora de Rumbo, con quien estuvimos viajando en noviembre a Perú. Fuimos invitados con otros colegas al primer encuentro, el primer festival de literatura, Feria Internacional del Libro de Ayacucho, y nos fuimos allá con Marta, con otros autores. Sí. Y bueno, pero ya Marta me había vinculado con Rumbo, porque además el ensayo, más allá del premio, o más acá del premio, que sí es importante, porque además en la categoría ensayo inédito un solo premio se da. Entonces para mí, claro, fue más motivo de orgullo, ¿no? Por el trabajo en sí. Pero ¿qué ocurre? Como siempre, en las reglas del juego, ¿no? del mundo editorial, luego el libro estuvo, el ensayo, estuvo el original, ¿no? Estuvo ahí durmiendo un poco el sueño de los justos, ¿no? en otras editoriales, y yo al final resolví, le comenté, hablé con Marta, y me acordaba que ella había editado con Rumbo, y le pregunté, y bueno, ahí nos conectamos con Carmen. Ahí tuve suerte. No, yo también, por supuesto. Suerte o cosecha, ¿no? Sí. En todo caso, a mí me gustaría, porque alguien podría decir, lo digo solo para provocar, ¿no? Sí. Che, sobre Quiroga, lectura sobre Quiroga, estudios sobre Quiroga, ya se han hecho todos, y ya no habría más nada nuevo que decir, ¿verdad? Sí, teniendo en cuenta que es un autor icónico, probablemente... Es icónico, pero es más respetado y valorado en Argentina que en Uruguay. Ahí está. ¿Vos sentiste que por ahí pasa la clave de también, tu, claro. Sí, por supuesto, sí. No, eso, es más, en uno de los capítulos del libro hago una reivindicación de los cuentos fantásticos de Horacio Quiroga, que quedaron como subestimados por el que lo desenterró del olvido, que fue el Rodríguez Monegal, ¿no? Bueno, uno de los pilares de la generación del 45, pero que Rodríguez Monegal, en todos sus estudios sobre Horacio Quiroga, en el Desterrado, en el Genio y Figura de Horacio Quiroga, etcétera, decía, allá por los años 60, que a pesar de que él era un entusiasmado de Quiroga, decía que en la actualidad lo único que quedaba vigente de la obra de Quiroga era el 10% de su obra, o sea, los 37 cuentos que escribió con ambiente de misiones o ambiente de monte, como decía Quiroga, lo cual no es cierto. Claro. O sea, entonces yo, con el mayor de los respetos, entendía que lo verdaderamente valioso exacto, era eso. Sí, era la parte realista, que eso también paga un poco tributo a lo que era la forma de pensar de la generación del 45, ¿no? Pero después en el año 97 participé en unas jornadas de homenaje a Horacio Quiroga en la Facultad de Humanidades,
y mi ponencia fue sobre los cuentos fantásticos, o sea, los cuentos de ciudad. O sea, lo que tiene Quiroga, bueno, entre otras cosas, de muy interesante y de sugestivo, es que los cuentos ambientados en Misiones o en el Chaco, por ejemplo, son cuentos realistas, sin embargo, y los cuentos ambientados en la ciudad son los cuentos fantásticos, y esto también se explica porque, claro, la ciudad da lugar un poco a la locura, a la obsesión, a la neurosis, etcétera, y además, bueno, en esos cuentos Quiroga también volcó parte de lo heredado de sus maestros, ¿no? De Maupassant, de Poe, de Kipling, de Baudelaire, etcétera, ¿no? Que también tienen cuentos ambientados en las ciudades, ¿no? Son cuentos fantásticos y que obviamente influyeron en el primer Quiroga, ¿no? Y yo me atrevería a decir también que en los cuentos de Misiones también hay narrativas fantásticas. No, por supuesto, no es puramente realista. Lo que pasa es que la gente como se deja atrapar por toda la naturaleza y por todo lo que él desarrolla, pero también hay elementos de narrativa fantástica. No, pero además, no solamente eso, sino, claro, sino justamente un poco también complementando lo que dice Carmen, Horacio Quiroga puede ser, y eso puede ser llamado el precursor del realismo mágico. Totalmente de acuerdo. Sí. Claro, es el primero que con toda su herencia literaria europea y norteamericana, se vuelca es el primer escritor que mira hacia la selva subtropical, a tal punto que luego José Eustacio Rivera, el autor venezolano, en La Vorágine, le manda un ejemplar, y reconociéndolo como el primer autor que vio hacia América, hacia la selva americana, ¿no? Pionero totalmente. Y tu vínculo con Quiroga, digamos, el vínculo personal, individual, el que ni siquiera tiene como plan que después se transforme en objeto de estudio, ¿no? ¿Cómo se dio? Empieza en la adolescencia en un diálogo con un gran amigo mío, Roberto Managó, que vive en San Pablo, que es galerista, y que, bueno, cuando éramos adolescentes hablábamos de cuentos de terror y hablamos de Allan Poe, de Baudelaire, etc. Y él me menciona un día en mi casa, en la casa de mi familia, de mis padres, me dice, ¿leíste a Horacio Quiroga? Y yo no había leído a Horacio Quiroga, no había leído al Horacio Quiroga de cuentos de amor, de lujuria y de muerte, etc. Había leído los cuentos de la selva en la escuela, incluso me gustó, pero tampoco me fascinó. Y ahí me quedé sorprendido y leí, y entonces me recomendó que leyera cuentos de la selva, de cuentos de amor, de locura y de muerte, y lo leí, y bueno, y ahí quedé fascinado. Empecé a quedar crecientemente fascinado por la figura de Quiroga, y como pasa con muchos quiroguianos, claro, es un autor que totalitariza, ¿no? al lector, ¿no? Y sobre todo al lector que tiene después veleidades de escribir, ¿no? Entonces él a mí me despertó el deseo de este trabajo, se dice en contratapa, pretende explorar a un escritor para nada desconocido, aunque nunca terminado de conocer, un poco lo que empezábamos diciendo, claro, ¿no? Exactamente, sí. ¿Qué es, por otra parte, Carmen, el sello de los clásicos, de los grandes, ¿no? Exacto, es lo mismo que pasa con Onetti. ¿Cuándo se termina de ¿Cuándo explorar? vas a decir, bueno, ya no estudiemos más Shakespeare? Claro, ¿no? Ya no sigamos. No es. Además, este libro no es una biografía, no son datos nuevos es que yo digo que a esta altura ni siquiera tiene sentido estar haciendo biografías de los autores, porque la gente googlea y se informa, de repente en algunas cosas no tan precisamente, pero esto que está haciendo Guillermo en esta obra es algo que es reflexionar acerca de Quiroga. Y las reflexiones acerca de Quiroga no se van a agotar nunca, porque van a ser siempre desde el punto de vista que tú lo mires. Porque todo viaje, justamente, toda aventura individual se sigue diciendo, continúa diciendo el enunciado en contratapa. Todo viaje, toda aventura individual es una experiencia personal a través y luego de la que el viajero aporta una nueva interpretación a determinados aspectos de lo viajado, de lo navegado, con lo que entonces provee ampliar el terreno del estudio del escritor y su obra, pero también, luego de esa navegación, advierte que el viaje no hizo sino acercarlo un poco más al conocimiento de sí mismo. Ahí va. Tal vez este sea el cometido esencial de toda literatura mayor, de los escritores que la posibilitan
y de todos aquellos que tarde o temprano se acercan a ella a través de la lectura. Algo así como una especie de llegar a nosotros a través de otros, ¿no? Exacto, bueno, es eso. Harold Bloom dice, en el canon occidental dice: siempre va a haber literatura porque leer engrandece mi soledad. Y creo que un poco es eso, ¿no? Aparte, tú me preguntabas cómo llegué a Quiroga, cómo llegó Quiroga a mi vida, ¿no? Y el tema es también cómo por extensión, yo hablo cómo que se creó el libro. Leonardo Garet, que fue quien presentó la obra. Otro estudioso. A quien nos, claro, ves, con Leonardo, así como con Carmen nos presentó Marta Estigarribia, con Leonardo nos presentó Marosa Di Giorgio, allá por el año 90 en el Sorocabana, me acuerdo. Mirá. Claro, y bueno, y Leonardo yo lo conocía a él, lo conocía por un libro que había comprado de Leonardo hace años, sobre Quiroga. Pero el tema es que un día Leonardo me dijo, claro, pues yo escribí varios artículos. Otra cosa que ocurrió fue que en 1987 viajé a París, fui invitado a un coloquio de literatura uruguaya en la Sorbonne, y una de las dos ponencias que presenté fue sobre Horacio Quiroga, sobre el viaje a París de Horacio Quiroga. El profesor Oliver de León, a quien también le dedico el trabajo, al otro año vino a Montevideo, que era el que organizó todo ese encuentro en París. Al otro año vino a Montevideo y me sorprendió porque me trajo una revista, un libro, muy parecido al formato a lo que era la revista Número que creó Rodríguez Monegal. Los Cahiers de Thieu-Roman, el número 13, y veo París en Horacio Quiroga, la un viaje equivocado, que era mi ponencia. Bueno, me quedé muy contento con eso. Y aparte decía, porque se llama la PTI, Universidad de París 3, Sorbonne Nouvelle, y eso, claro, a mí me encantó. ¿Qué te parece? ¿No? Claro. Bueno, por eso. Entonces un día Leonardo Garet me dijo: tendrías que recopilar, juntar todo y hacer un libro, juntar todos los artículos, todo lo que escribiste, y hacer un libro. ¿Qué hice? No fue que junté todo. Yo sí junté todo, pero reescribí todo. Entonces eso me llevó, claro, escribí y agregué cosas, agregué anécdotas. Y si te preguntara a propósito de la literatura, ¿vos qué te sentís? ¿Un ensayista, un crítico, un periodista? No, yo soy un escritor, lo que pasa es que también tengo una experiencia como periodista, aprendí mucho y aprendí tanto yo me formé en la época del diario El Día, de diarios formato Sábana, pero sobre todo me formé con aquellos jefes que tuve, en particular uno que quiero recordar ahora, que era Florencio Vázquez, que era el director del suplemento hueco grabado del diario El Día, que él siempre me decía, me decía: conoce tal cosa, conoce tal otra. Entonces yo iba, conoce la Isla del Francés, conoce a Tilio Rapat, al guitarrista. Entonces yo iba y cuando iba a hacer la nota me decía: acuérdese, Lopetegui, busque siempre la parte poética, el entorno. Bueno, y eso era en el diario El Día. Cuando trabajé en el diario El Observador, fui a hacer una nota y me dijeron: mirá que esto es pregunta, respuesta, compete. No, pero aparte peor, me dijeron: acá tenés 3.500 bytes, 2.500. ¿Y de qué me estás hablando? No, pero la experiencia periodística, tanto en los diarios, aquellos diarios clásicos, como también en el diario El Observador, influyeron después en mi literatura. Cuando yo dejé el periodismo y me volqué derecho a la literatura, influyó. Pero creo que cuando digo escritor también digo, tengo todo un bagaje de periodismo, tengo un bagaje ensayístico, ficción, claro, no, por supuesto. Pero además este libro es lo que podríamos denominar un ensayo, ¿no? Sí, claro, es un ensayo, pero tiene partes que yo creo que ahí aposté más a lo poético, cuando sobre todo hay el capítulo más largo que está relacionado con el modernismo. Porque ¿qué ocurre? En el ensayo, yo lo que explico, en esta navegación, como le llamo yo, trato también de hacer una reflexión de aquellos lugares que posibilitaron que Horacio Quiroga se convirtiera en un escritor, que son Salto, Montevideo, París. París, por lo contrario, por todo lo que a él no le significó. Claro. Misiones fundamental, el Chaco, Buenos Aires, Buenos Aires ni que hablar, ¿no? Por supuesto. Es más, Horacio Quiroga fue fundador de la Sociedad Argentina de Escritores, fue el primer vicepresidente que tuvo la Sociedad Argentina de Escritores, ¿no? O sea,
es uruguayo, pero también es argentino, y es rioplatense. Claro. Yo recuerdo que a veces más de gurí me pasaban estas cosas, claro, cuando uno era un poco más inmaduro. Y esta idea que los argentinos hablaran tanto de Quiroga, incluso muchas veces diciendo que se trataba de un escritor argentino, lo que objetivamente es un error. Igual la mejor lectura que hay que hacer de esas cosas es de reconocimiento de la calidad, ¿se entiende? Claro, es decir, por supuesto, haciendo las precisiones que corresponden hacer, simplemente en aras de un conocimiento más acertado, nada más. Pero en todo caso, esa especie de figura faro que es Quiroga para Argentina, o por lo menos para algunos sectores, en lugar de molestarnos, indignarnos o preocuparnos, debería llenarnos de orgullo, ¿no? Claro. Además, y por ejemplo, habla de la proyección universal de Quiroga. Ahora, yo voy a contar una anécdota hiperpersonal, ¿no? Pero en el año 80, cuando nació mi hijo Leandro, yo tengo más segmentado el tiempo en relación a la vida de mis hijos que a la mía propia. Yo tenía mi licencia por maternidad, y entonces yo lo que hacía era recorrer las hermosas bibliotecas. Yo vivía en Estocolmo, me dedicaba cada día que podía, y que Leandro me dejaba, recorrer en bibliotecas de Estocolmo, que las hay preciosas. Entonces unos amigos me habían dicho, andate a Odenplan, que es un barrio, ¿no? Andate a Odenplan, que vas a ver que hay una biblioteca preciosa. Si quieren pueden googlear, meten biblioteca Odenplan, Estocolmo, y van a ver las fotos. Por afuera tiene como unos muros, pero la biblioteca es circular. Entonces es una belleza. Y por dentro guarda la circularidad. Y son 3 pisos grandes, y tú tenés escaleras para acceder. Bueno, yo fui a ver aquella biblioteca, que era enorme, hermosa, moderna. Entonces la empiezo a recorrer. Entonces está ubicada por idiomas. Por supuesto, voy y busco el español. En el estante de español... una foto de un edificio. Es impresionante. Por dentro, si ves fotos por dentro, ves el acceso, que es totalmente circular. Bueno, en el estante de español, estoy hablando de Estocolmo, el primer libro que me encuentro es un ejemplar de Quiroga, que nosotros a veces no tenemos, jamás me pensé, enseguida me gestioné el carnecito y me lo llevé, porque digo, no puede ser que te cae este libro, ¿no? Pero en este tiempo le sacarías una foto con tu celular, ¿verdad? Claro, pero yo quería tener el libro, ¿entendés? El libro que estaba pero Quiroga, el símbolo, si entiendo bien, el símbolo que esa biblioteca tenga en la primer lugar. Claro, totalmente. A este autor, yo recuerdo así 2 anécdotas. Una la comenté en la presentación del libro, ¿no? Hablando de esto, el reconocimiento de Horacio Quiroga, ¿no? Que obviamente nació en Salto. Leonardo Garet ha hecho un gran trabajo en Salto, fue el que reflotó la casa de Horacio Quiroga, la convirtió en museo, cuando él estuvo vinculado a la Dirección Nacional de Cultura de la Intendencia de Salto. Sí, quiero decir que ahí, para que vean que estamos todos vinculados, yo que realizo hace años el ciclo Escritores a Mano, en un año iba una vez por mes a la casa museo, a Salto, y lo hacíamos ahí. Claro, para vos es un lugar hermoso, es como un solar, solar donde Quiroga vivió de niño. Un tanto alejado del centro, quizá para tipo de actividades, pero igual la gente iba. Pero voy a contar 2 cosas que me ocurrieron. Yo a veces hablamos de los argentinos que son chauvinistas, pero los uruguayos también somos chauvinistas un poco, pero yo no me considero tan así. Pero me acuerdo que una vez, hablando con un editor que falleció ya, yo le decía, era la época que había surgido el premio Bartolomé Hidalgo, y yo decía, ¿pero por qué le pusieron Bartolomé Hidalgo? Digo, ¿en qué influyó Bartolomé Hidalgo en la literatura uruguaya? Que por eso los cielitos. ¿Por qué no le ponen Horacio Quiroga? No, porque es reconocer una escuela. ¿Y qué va a ir de malo en reconocer a Horacio? No una escuela, Horacio Quiroga. A mí me molestó eso, porque era como, pues siempre hay una contradicción con Quiroga. Hay gente que lo quiere en la actualidad, hay gente que no lo quiere tanto tampoco, ¿no? Por eso siempre es motivo de ahondamiento en su figura y en su obra, ¿no?
En Argentina, en el 2010 fui invitado a la 36 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y entré a ese edificio que hacen los porteños en la rural de Palermo, que claro, es brutal. Y me sorprendió, veo toda una serie de figuras de tamaño natural de escritores argentinos. Leopoldo Lugones, Jorge Luis Borges, Huiraldes, fulano, mengano, Horacio Quiroga. Claro, claro. Pero no me cayó mal. Bueno, dije, vivió 30 años en Argentina. En definitiva, descubrió un territorio que es Misiones, que fue el que lo catapultó. Razonemos desde otro lugar bien distinto. Razonemos al revés. Grandes figuras de digamos, la historia de la televisión nacional. Argentinos vinieron y aparece Cacho. Claro. Cacho de la Cruz. ¿Qué duda? Cacho de la Cruz es argentino. Claro. ¿Y quién puede decir que Cacho de la Cruz es una figura de la... lo estoy diciendo como un ejemplo... No, claro, exacto. Tontín, ¿no? Pero también es cierto que en los uruguayos también nos portamos muy bien con toda aquella pléyade que vino en los años 50 de locutores y artistas argentinos al Uruguay, ¿no? Claro. Gente que yo pensaba que era uruguayo y es argentino, como Cacho de la Cruz, como Trota, también argentino. Muchos. Bueno, y ya por hoy los tenemos que despedir, pero en todo caso, Carmen, contame si la obra ya está en las librerías. Sí, está. Puede ser que en alguna no esté, se está distribuyendo. Lo que quiero decir, que sin dejar de ser un trabajo muy profundo, una reflexión muy profunda sobre Quiroga, no es un libro de difícil acceso, es un libro de lectura amable. O sea que no es para leer si estoy buscando un libro para el fin de semana, claro, despejarme, no voy a elegir un ensayo sobre Quiroga, pero sí que no le tengan miedo, porque Quiroga yo creo que forma parte de todos nosotros. Claro, por amor o por no tanto amor, pero forma parte de yo qué sé, yo adoraba de chica el cuento de las medias de los flamencos y lo volvía sobre ese cuento. A mí el cuento primero que me gustó de Quiroga fue ese, todavía me sigue pareciendo maravilloso, entre otros. Entonces todos tenemos una conexión con Quiroga y este libro no es inaccesible. Logró un equilibrio, Guillermo, de reflexión profunda, pero de escritura amable. Tal vez le venga de esa fuente del periodismo, que los periodistas son... A mí me encanta cuando un escritor viene del periodismo, porque tiene esa cosa de no ser denso, nunca son densos. Los escritores que vienen del periodismo tienen esa cualidad de saber elegir cuántas palabras y cuáles palabras tienen más llegada. O sea, es un libro amable a la lectura, al que le guste, al que le interesen estos temas. No, y una cosa más se quería agregar, que a diferencia de otros escritores, Quiroga tiene esa contemporaneidad que tienen los cuentos de él, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado que es un escritor cuyos lectores no se agrupan, como pasa en otros casos, no se agrupan por banderías políticas ni nada, o sea, se agrupan por fanatismo por el autor, no por la atracción por el autor, por la obra, por la vida también. Bueno, muchos han querido emular a Quiroga, ¿no? Por supuesto se han dejado la barba en otra época y cosas así, sí. Déjame decirte simplemente al final, Carmen, bueno, que hay, a propósito de los premios MEC, los de este año, hay amigos y autores tuyos, ¿no?, que han sido reconocidos. Sí, la verdad que estamos muy contentos, estamos celebrando mucho el premio a la novela de Fabián Severo. Sí, Viralata, el premio a Lía, que ese no se va a publicar con nosotros, porque nosotros no trabajamos la línea infantil ni juvenil. Pero había sacado cuando recibimos juntos en diciembre pasado, ella había sacado. Claro, ella está muy premiada por su literatura infantil y juvenil, pero también está premiada por su poesía, también está premiada por su... tiene menos producción para adultos que para niños, entonces es lógico que esté más premiada allí, pero bueno, es una autora y además es
Es una de mis mejores amigas. Así. Bueno, así que también felicitaciones desde ese lugar, ¿sí, Carmen? Y está Stañaro por ahí también, que es otro amigo, sí, hay mucha gente linda por allí. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por la visita y mucho éxito. Gracias, ¿sí? Muchísimas gracias, Alejandro. Recuerden, Guillermo Lopetegui es el autor de La aventura quiroguiana, una navegación vital y literaria. Está publicado por Rumbo Editorial y sirvió de hermosa excusa para que hoy nos ayudaran a ambos a poner la mañana en camino. Rumbo Editorial. Imprescindible leer.